Santo y cuáles eran las obras que él manifestaba. Y este hombre era Felipe. Por eso hoy vamos a considerar por medio de la Escritura a Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue un libro escrito por San Lucas, siendo él inspirado por el Espíritu Santo, y fue escrito aproximadamente en el año entre el 60 al 62 de Cristo, hermanos. Y bueno, nosotros entendemos que es un libro histórico y por lo tal nosotros nos vamos a ver en este libro cómo se desarrolla por medio de la obra del Espíritu Santo el crecimiento de la iglesia, la expansión de la iglesia. Mire, tal como San Lucas claramente escribe en el prólogo a su evangelio, él escribió para darle a Teófilo y a otros más hermanos que leyeran su obra la historia de las cosas. Y eso lo encontramos en Lucas 1:1, de lo que Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. Dice, y en esa línea, con ese mismo propósito, San Lucas también escribe este libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el cual continúa ese registro, en lo cual podemos ver la obra de Dios en nosotros llamamos la iglesia primitiva, comenzando desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, como también la predicación del apóstol San Pablo en sus 3 viajes misioneros. Y termina este libro con el encarcelamiento del apóstol San Pablo en Roma. Y con ello, bueno, nosotros vemos ese crecimiento de la iglesia, el esparcimiento del evangelio, hermanos. Y en este libro es lo que vemos. Y por ello, en este capítulo 6, del cual nosotros dimos lectura, hermanos, nos va a mostrar por medio de una historia que estaba aconteciendo en la iglesia primitiva, y este era un acontecimiento que nos empieza a narrar el capítulo 6. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Entonces nos narra este suceso en el cual había un problema que se había suscitado en la iglesia primitiva, los cuales las viudas griegas no estaban siendo atendidas de la mejor forma posible. Entonces aquellos hombres griegos que ya se habían convertido al cristianismo, bueno, fueron ante los apóstoles y expusieron esta necesidad. Y los apóstoles empezaron a ver este problema que había y reunieron a la iglesia, a los ancianos, y dijeron, bueno, no es correcto que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para que nosotros sirvamos las mesas. Entonces convoca y hace una sugerencia a aquellos hombres que escogieran en medio de la congregación, que ya no eran pocos, que ya eran bastantes, hermanos, ya había crecido la congregación, la iglesia en aquel tiempo, que escogieran a 7 varones. Pero estos varones hacían mención, dice, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos, ¿no? Entonces nos muestra esta característica y esta necesidad que había de poder servir las mesas
en aquel tiempo, hermanos. Entonces era un problema y tenía que solucionarse o buscarle una alternativa para poder suplir la necesidad que había en medio de la iglesia. Y esta historia nos muestra que la iglesia escogió a 7 varones, ¿no? 7 varones que pudieron venir, ser escogidos y presentados delante de los apóstoles, hermanos, ¿no? Era una necesidad que tenía que ser suplida, y entonces escogieron a estos varones, y estos varones se presentan delante de los apóstoles con estas características que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, que dice que los pongamos en esta obra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver a Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida, hermanos. Por lo tanto, vamos a ver por medio de esta enseñanza 4 puntos vamos a desarrollar de una forma breve, hermanos, pero vamos a ver que por medio de estos 4 puntos, hermanos, vamos a ver estas características que manifestaba Felipe. Y no eran características cualquiera, eran características que tenían que ver con un hombre que estaba manifestando que era un hombre lleno de la presencia del Señor, hermanos, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros veamos hasta cierto punto nuestras obras y veamos si nuestras obras, conforme a la palabra de Dios, coinciden con aquellos hombres que estaban llenos de la presencia de Dios, hermano, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver estas características que tenía este varón. En este caso vamos a enfocarnos a Felipe, y la palabra de Dios nos muestra que Felipe era un hombre que se había convertido al cristianismo, pero al parecer, como los 7 diáconos no tenían nombres hebreos, tenían nombres judíos, no tenían nombres hebreos, tenían nombres griegos, hermanos. Entonces, hasta cierto punto se escogieron para enfrentar esta necesidad hombres de origen griego, para poder ver que no había, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decimos? Mala fe hacia las mujeres viudas griegas, hermanos. Entonces se escogen estos varones, y entre ellos Felipe, que era un hombre que cumplía con estas características que tenía, hermano. Y esto es importante porque vamos a ver que en medio de la iglesia, hermanos, en medio de la iglesia necesitamos hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor para que puedan servir en todas las áreas, ¿no? Y esto es importante. Vamos a dar otra vez lectura a esta parte. Dice: y así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Y dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y el versículo 5 dice: y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, ¿no? Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida, sirviendo a la iglesia, hermanos, ¿no? Es importante que entonces nosotros veamos que una persona que es llena del Espíritu Santo va a manifestar esta característica, que va a servir en la iglesia. El servir a la iglesia significa servir al prójimo, servir a nuestro hermano, servir a las necesidades que hay dentro. Y usted sabe que en una iglesia hay muchas necesidades, hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y mientras más grande va siendo la iglesia, las necesidades van creciendo. Entonces encontramos en este caso una iglesia que no tenía 100 congregantes. La iglesia en Jerusalén, ya eran miles los que había en la iglesia en Jerusalén en aquel momento.
ya se habían convertido después recordarán de la predicación y de la predicación del apóstol San Pedro, hermanos, cuántos se convirtieron. Entonces ya no era una congregación pequeña la congregación en Jerusalén. Sin embargo, había necesidades y las necesidades eran grandes. Entonces, las personas, la congregación debe de mirar y ver que debemos de ser solícitos para apoyar en las diferentes necesidades, hermano. No hay, los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia. Hay los hermanos que están en la música, los que están en transmisión, los que están en sonido. No es uno, hermanos, son varios. Los que están en vigilancia, hermanos, son varios. Los que están en la cocina, hermanos, vemos cómo se van rolando cada fin de semana, los domingos. Los que hacen el aseo. Y podemos enumerar las diferentes actividades que hay dentro de la iglesia. Bueno, una persona que es llena de la presencia del Señor está llamada a servir. Y uno dice, pero ¿cómo es la persona que es llena del Espíritu Santo? Bueno, nos estamos refiriendo a una persona que ha nacido de nuevo, una persona que su naturaleza ha sido cambiada y que en él está el servir. Nosotros encontramos que el ejemplo perfecto que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces encontramos que aquellas personas que han nacido de nuevo tienen una nueva naturaleza y entienden por medio de la Escritura que somos llamados a servir. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, hermano. ¿Se da usted cuenta? ¿Qué nos muestra? Dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, un hombre y una mujer que han nacido de nuevo, hermanos, ahora nuestra naturaleza no es aquella naturaleza de un hombre caído, sino que aquel hombre, aquella mujer ha venido delante del Señor y Dios ha efectuado aquel milagro del nuevo nacimiento, y ahora aquellas personas, hermano, dice que son hechura suya, ¿no? Ahora el Espíritu de Dios está morando en ellas, dice, criados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, hermanos. Entonces nos damos cuenta que el servir en la iglesia es bueno delante del Señor, ¿no? Fuimos criados para ello, para servir. Entonces no debemos nosotros de molestarnos ante el llamado al servicio dentro de la iglesia. No tiene que, y el servir más allá, porque sabemos que hay gente que tiene mucha capacidad y mucho talento, muchos dones, hermano. Pero nosotros podemos ver que si está faltando una mano para hacer determinada trabajo dentro de la iglesia, nosotros debemos ser solícitos en ello. Debe de haber disposición en nosotros para poder servir. Y el servir las mesas, como nos dice la palabra de Dios, se puede tomar de dos formas, y las dos formas se puede decir que son correctas. De servir las mesas en el sentido de poner los platos a aquellas personas que van a comer, hermanos, como aquellas personas que se encargan de la administración de los dineros para poder suplir y comprar lo que hace falta para determinada asunto que podría ser en este caso la alimentación, ¿no? En los dos sentidos es correcto. Entonces encontramos a estos 7 varones, y entre ellos Felipe, dispuestos a servir. Felipe dijo, no, es que yo no puedo, es que yo tengo otro ministerio, es que no, somos llamados a servir, ¿no? Tanto el que sirve en la música, como el que sirve en el altar, como en el que sirve de vigilancia, hermanos, todos somos llamados a servir, porque somos un cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nuestro servicio no es más allá que lo hagamos al hermano, nuestro servicio es al Señor, porque Él es nuestro Señor, hermano, ¿no? Eso es lo que nosotros, y dice, vuelvo a leer, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros no andamos en esas obras, en esas buenas obras, eso quiere decir que no hemos nacido de nuevo, hermano. Esto es interesante, porque fuimos criados para andar en ellas. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en su capítulo 4 y versículo 10, nos dice: cada uno, según el don que ha sido recibido, administrelo a otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿No? Ahora el apóstol Pedro nos muestra, dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, administrelo a otros como buenos dispensadores o administradores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. ¿Se da usted cuenta que todo lo que debemos hacer debe de ser para darle la gloria a nuestro Dios, hermano? Que si barremos, que si trapeamos, que si levantamos, que si ponemos, que si tocamos, ¿quién es el que recibe la gloria, hermano? Es Dios. Entonces no somos nosotros. No es para que nosotros seamos vistos y para que nuestro Dios, para que nuestro don sea exaltado. Si lo que tenemos, ya sea don o sea talento, viene de Dios, y a Él es la gloria, hermanos. Si tenemos capacidades o talentos manuales, los debemos poner al servicio ¿de quién? De Dios y a la iglesia, hermanos. No, eso es lo que nosotros debemos entender. No puede usted decir, es que yo no sé en qué puedo servir, es que yo no sé cuál es mi llamado, hermanos. El llamado de todos es a servir. O sea, el llamado de todos es a servir. Principalmente la palabra de Dios, hermano. Pero eso, mire, vamos a ver el siguiente punto. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, en sus versículos 5, 6 y el 12. Hechos capítulo 8, en los versículos 5, 6 y el 12. Dice así: cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora el 12, hermanos. Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, hermanos. Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios, hermanos. No nada más somos llamados a servir, somos llamados a predicar la palabra de Dios. Y ahora encontramos a Felipe, este varón de los diáconos, que ahora nos muestra los primeros versículos de este capítulo 8, por el cual el protomártir Esteban fue muerto, y a causa de resultado de esta muerte se desató una gran persecución contra la iglesia, y eso provocó que la iglesia saliera de Jerusalén y empezara a desplazarse a otros territorios, como podemos mencionar en este capítulo, a Samaria. No, pero no nada más se desplazaron por ir y librarse de la persecución, sino que salieron predicando el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Esto es importante que nosotros lo veamos y vemos ahora a Felipe, que es desplazado de Jerusalén, y el cual llega a el territorio de Samaria. Usted recordará que Samaria no era un lugar muy agradable para los judíos puros, por decirlo de alguna forma, porque había una lucha, un pleito que llevaba siglos
contra los habitantes de Samaria, porque los habitantes de Samaria no eran judíos totalmente 100%, sino que eran judíos que se habían casado con otros pueblos, con otras gente de otras naciones. Y eso no era un mandato que Dios había dado, sino que los judíos debían permanecer, casarse con los mismos judíos, por decirlo de esta forma, hermanos. Entonces encontramos que llega Felipe a Samaria, a este territorio, y lo que hace, hermano, no menosprecia, no señala, sino que llega y empieza a predicar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que una persona que es llena de la presencia de Dios va a manifestar las obras del Espíritu Santo, y ella es el predicar la palabra de Dios, hermano. Predicar la palabra de Dios. ¿No? Vemos entonces a Felipe en estos versículos, los versículos que dimos lectura, el 5 y el 6. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo, y la gente escuchaba atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacían. Dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, hermanos. Y eso es lo que trae el evangelio, trae gozo, hermanos. No, viene y trae la paz que solamente Cristo nos da, hermanos. Y encontramos entonces esto, como la gente no nada más escuchaba un buen mensaje, sino que creían a la predicación de la palabra, y nos cuenta el versículo 12 que creían y venían delante del Señor en arrepentimiento y fe, y se bautizaban, hermano. Y había gente que se bautizaba en verdad de corazón. Había gente, como nos narra la historia, como un hombre llamado Simón el Mago, que aunque se bautizó, aquel hombre no había nacido de nuevo, ¿no? Pero entonces nos muestra que en Felipe estaba en su corazón Dios, nuestro Señor Jesucristo, y estaba en él el predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros vemos que no era algo que él naciera de sí, porque en Hechos 1:8 nos muestra: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y en donde, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hermano. Entonces encontramos a Felipe, que mire, la predicación de la palabra de Dios, del mensaje de las buenas nuevas de salvación, hermano, no es para cualquier persona. Es para aquella persona que ha recibido la virtud del Espíritu Santo, aquella persona que ha nacido de nuevo, hermanos. Aquella persona que en su ser, que al ser una persona que ha nacido de nuevo, hermanos, en él está el poder predicar la palabra de Dios. Porque ahora esta persona es guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Esta persona va a ser guiada totalmente. Dice Pablo, le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermanos. Pablo también hace esa recomendación a su hijo en la fe, a Timoteo. Dice que prediques la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo, dice, y fuera de tiempo. Eso nos quiere decir que la predicación de la palabra de Dios debe de estar en nosotros siempre, ¿no? Y dice, es que a veces puede ser uno inoportuno. Pues sí, pero en nosotros está el hablarla, hermanos. Y si Dios abre la oportunidad de que nosotros podamos compartir la palabra, hermano, no se detenga, no nos debemos de detener. No espere que crea usted que usted es el que cambia a la gente. El que cambia y transforma las vidas y los corazones es nuestro Dios. En nosotros está el predicar la palabra de Dios. Él es el que obra, ¿no? El que obra, el que transforma, el que cambia las vidas, hermano. No es el hombre.
Nosotros hablamos la palabra de Dios, pero no es, volvemos a decir, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que tiene vida en sí misma, hermano, ¿no? Que tiene poder. No podemos nosotros negarnos a este llamado. Si hemos nacido de nuevo, en nosotros está entonces el predicar el mensaje de la palabra de Dios. Hablemos a nuestra familia, ¿no? Instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es predicando, estamos hablando la palabra de Dios. Y encontramos, no nada más en Felipe, hermanos, pero en este caso nos enfocamos a Felipe, hombres que en ellos estuvo el predicar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo le escribe esto a Felipe, a este Timoteo, su hijo en la fe, hermanos? No, porque el apóstol Pablo fue un hombre que no se detuvo en el lugar en el cual él se había asentado, sino fue y predicó la palabra más allá de lo que era Jerusalén, llegó en Antioquía y más allá, lo que es Asia Menor y hasta Europa. No sabemos cuál sea el propósito de Dios en nuestras vidas, pero lo que debemos entender es que nosotros debemos de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, si no estamos dando testimonio de nuestro Dios, es que en nosotros no se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento. ¿No? Cheque usted qué es lo que habla usted en su casa. Analice su vida. ¿No? ¿Qué es lo que habla usted con su esposa o con su esposo? ¿Qué habla usted con sus hijos? ¿Qué habla usted con sus amigos? Si el tema más importante es Cristo, gloria a Dios. Pero si en usted no está el Señor en sus pláticas, no que no hablemos de otras cosas, hay cosas importantes en nuestra vida, el trabajo, las necesidades que hay en la casa, los hijos, la tarea, etcétera, etcétera. Pero si en nuestras pláticas no está el Señor, hermanos, hay algo que está mal. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser llenos de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, entonces usted recuerda que la única forma en la cual nosotros podemos ser llenos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu, hermanos, es por medio de la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra de Dios, orando, hermanos. ¿No? Si no nos alimentamos de la palabra, no vamos a nosotros poder hablarle a otras personas. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, ser llenos de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Nos dice Hechos capítulo 8, pero ahora los versículos 30 al 35. ¿Ya lo tiene? Dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde las escrituras, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea? Empecé a leer desde el 35, perdón hermanos, disculpen, es desde el 30, discúlpenme. Dice: y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: mas ¿entendéis lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra
su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida, siendo un enseñador de la palabra, hermanos. Esto es importante, porque es importante que nosotros podamos ser enseñadores, sí, predicadores, pero un enseñador es una persona que conoce más profundamente la palabra, y esto es obra del Espíritu Santo. ¿No? Nosotros recordamos, dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas estas cosas, le dicen nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice el Consolador, dice, Él los enseñará. ¿Qué es lo que hace Felipe? Bueno, Felipe se acerca, usted conoce esta historia de Felipe y el eunuco, este hombre africano que venía de Etiopía, era un hombre muy importante en el reino de Etiopía y servía a esta rey de Candace. Y este hombre venía a Jerusalén, era un hombre, un prosélito, un hombre que era gentil, que se había convertido al judaísmo y que bajaba a Jerusalén a adorar al Señor, ¿no? Como lo hacen los varones judíos en determinado momento. Entonces subía a Jerusalén a adorar al Señor. Y entonces él tenía la posibilidad, porque no todos tenían la posibilidad de tener rollos de la Escritura. Él, porque era una persona muy importante, tenía un rollo de la Escritura y estaba leyendo una porción de la Escritura de Isaías, pero él estaba leyendo y no la estaba entendiendo, ¿no? Y entonces él se acerca, Felipe, por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, se acerca a este hombre y escucha lo que está leyendo y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y aquel hombre le contesta: no. Y entra en él dudas, y lo invita a subir con él a ese transporte, a ese carruaje, y para que le explique, hermano. Y entonces Felipe, que de la escritura que estaba leyendo, hermanos, que es Isaías 53, empieza a explicarle, pero no nada más empieza a enseñarle la historia como tal, sino que hace la conexión, hermanos, del Cordero, del siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesucristo, que en el Antiguo Testamento hace mención de este pasaje. Hace la referencia del Antiguo Testamento y nos lleva a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces encontramos a un hombre que se paraba delante de la gente y predicaba el mensaje de la palabra de Dios en Samaria. Encontramos a este hombre que llegó a Samaria y empezó a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Pero también encontramos a un Felipe que puede pasar tiempo sentado con una persona explicándole la palabra de Dios, enseñándole aquellos misterios de la palabra de Dios. ¿No? ¿Quién era este hombre? Bueno, este hombre era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo, hermano. Que era un hombre que había recibido la revelación para poder entender que el Antiguo Testamento da testimonio, las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él iba a Jerusalén a adorar y a ofrecer sacrificio, este eunuco, pero Felipe le enseñó que Jesucristo es el Cordero de Dios, hermano, ¿no? Le enseñó el sacrificio perfecto, y le enseñó que ya no era necesario los muchos sacrificios, que aquellos sacrificios cubrían nada más el pecado, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando, mostrando a Jesucristo, hermano,
¿no? Entonces se necesitaba aquel hombre fuera un enseñador. Y se cree que después que este hombre se convirtió, porque nosotros vemos la escritura, que este hombre oyó, Dios abrió su corazón y creyó la palabra. Y que después de eso le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No había nada. Aquel hombre había nacido de nuevo. ¿Pero qué se necesitó? Un enseñador de la palabra. Cuán importante, hermanos, ¿no? Es que dentro de la congregación haya hombres y mujeres que sean capaces de poder enseñar la palabra de Dios. Y usted puede decir, hermano, pero es que Dios levanta a algunos. No, hermanos, todos somos llamados. Porque aquí tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, no está escondida. No es para algunos la palabra de Dios. Todos podemos estudiar la palabra de Dios. ¿No? Todos podemos, y hermano, tenemos la bendición más grande que es el Espíritu de Dios, hermano, morando en nosotros. El que inspiró la escritura, hermanos, morando en los creyentes, hermano. O sea, no podemos poner barreras y negarnos a decir yo no puedo, yo no tengo la capacidad, es que soy una persona que no puede, que no entiende, hermanos. No, nuestro Dios todo lo puede. No, nuestro Dios es sabio. Entonces nosotros no podemos poner barreras. La obra es de Dios, hermano. ¿No? Es importante que nosotros entendamos, dice la palabra de Dios, el hecho de que dice Tito 1:9, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Pablo ahora le dice a Timoteo, retenedor de la fiel palabra, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Retener la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, y tenemos que retenerla. Entonces tenemos que ser no nada más lectores, sino escudriñadores, retenedores de la fiel palabra que es conforme a qué, hermanos, a la doctrina, para que también pueda exhortar con qué, con sana doctrina. O sea, nosotros no podemos exhortar y enseñar con nuestras ideas o con nuestra propia sabiduría. Nosotros enseñamos conforme a la palabra de Dios. Y la doctrina que nosotros podemos enseñar debe de ser una doctrina basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos cada domingo en la mañana nuestro expositor doctrinal, hermanos, es un expositor que nos va a hablar de una doctrina que está basada en la enseñanza de los apóstoles, y los apóstoles, su enseñanza está basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿No? Entonces nosotros cuando enseñemos a una persona, no nos guiemos con lo que dice el internet o el YouTube o lo que no, hermanos, que sea la palabra de Dios. Dice Romanos 12:7, o si ministerio en servir o el que enseña en doctrina. Entonces nos muestra, si usted tiene la capacidad de poder enseñar y no lo está haciendo, hermano, podemos decir hasta cierto punto que estamos robando a la misma congregación, al mismo cuerpo. Porque si usted tiene la capacidad de enseñar o de ministrar algo del Señor al pueblo y no lo está haciendo, pues usted está cayendo en un error. Se está usted equivocando. No, si el Señor le ha puesto la capacidad de poder enseñar, enseñe, pero no enseñe cualquier cosa, enseñe la palabra de Dios. Y encontramos a Felipe, esta característica en Felipe, un enseñador de la palabra de Dios. Vamos a ver en nuestro último punto, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos 21, versículos
el 8, leemos el versículo 8. Vamos a leer del 8 al 10, hermano. Y otro día, partidos Pablo y los que estaban con él, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahí nos quedamos, porque ¿qué es lo que nos muestra este pasaje de la Escritura? Felipe, un hombre que manifestaba las obras del Espíritu Santo en su vida, apoyando el ministerio, siendo hospedador de los siervos, ¿no? En este caso encontramos ya a Felipe, que se había asentado, no sé si vivía en Cesarea. Cesarea era una población costera y de gran influencia griega, pero nos muestra que Felipe ya se había asentado ahí o vivía en aquel lugar, pero nos muestra el hecho que el apóstol Pablo había llegado con sus hermanos misioneros, con varios hermanos, y que llegaron a la casa de Felipe, y Felipe los hospedó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice: y paramos nosotros allí por muchos días. Nos muestra entonces el hecho que nosotros como iglesia, hermanos, si nosotros somos una iglesia que decimos que somos guiados por el Espíritu Santo, debemos manifestar aquellas obras, debemos apoyar a los siervos del Señor. No dice, a lo mejor usted dice, yo no puedo a lo mejor hospedar, pero puede apoyar económicamente, o apoyar de alguna forma por medio, como lo hacemos cuando vienen los siervos del Señor a predicar, por medio de una despensa, hermano. ¿No es así? Entonces, Felipe nos muestra y da testimonio también. La Escritura se manifiesta, da testimonio de él como que él era evangelista. Felipe era evangelista, pero nos muestra también la palabra de Dios que no estaba peleado con el hospedar a otros siervos del Señor para extender su mano, ¿no? Y en estos versículos encontramos también, aunque no conforme a este punto, encontramos a un Felipe que había llevado o había enseñado a sus hijas. No dice que tenía unas hijas que eran doncellas y que profetizaban. Nosotros lo podemos entender a jóvenes que predicaban la palabra de Dios, ¿no? Encontramos entonces a Felipe muchas características que pueden enriquecer nuestra vida cotidiana, hermano, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta, dice Romanos 12:13, comunicando a las necesidades de los santos, ¿no? Viendo, apoyando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, decía Pablo a los romanos. Y en Hebreos 13:2 nos dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Entonces nos muestra que hay una bendición en el extender la mano a aquellos que son siervos del Señor, hermano. Si usted puede hacerlo, hágalo. No, hágalo. No, aquellos, nosotros en nuestro movimiento conocemos a nuestros hermanos y sabemos que muchos de ellos no tienen un apoyo de un trabajo, un comercio, sino que viven por fe, hermanos, creyendo que el Señor va a suplir sus necesidades. Seamos nosotros una iglesia que bendiga, que apoye, que extienda su mano sobre los siervos, sobre las siervas del Señor, hermano. En ello vamos a mostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos en verdad hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, hermanos. No, es importante, y la bendición de aquellos hombres que hospedaron hasta ángeles, hermano. No, porque a veces uno decir los ángeles con sus alas y su aureola, no, hermano. Nos muestra la palabra de Dios que nosotros debemos
que en nosotros debe de haber ese amor de Cristo hacia nuestros hermanos, ¿no? Y yo estoy hablando con respecto a la iglesia, hermano, porque así nos lo muestra el texto. Pero si usted extiende la mano hacia el necesitado en la calle, hermano, o sea, usted lo puede hacer con libertad, sin ningún problema, ¿no? Al necesitado en tiempos de frío, o al hombre que está pidiendo apoyo, bueno, puede hacerlo. En nosotros está, es parte de las buenas obras, como leíamos anteriormente. A lo mejor usted puede decir en esta noche: hermano, creo que hay algunas cosas que necesito que el Señor cambie y transforme en mi vida. Qué bueno que usted se haya dado cuenta. Que sea la palabra de Dios la que abra nuestro entendimiento, y que sepamos que hay cosas que necesitamos del Señor, que no somos perfectos, que necesitamos de la ayuda del Señor para poder manifestar de una forma plena la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ya hay una nueva naturaleza que nos hace buscar las buenas obras, ¿no? Manifestar lo que es correcto. Hermano, no podemos nosotros detenernos. Si a usted le ha costado trabajo servir a la iglesia o en la iglesia, si usted a lo mejor rehúye, hermano, es una bendición tan grande que usted se está perdiendo el servir a la iglesia, el servir a la congregación. Hágalo. Dígale al Señor que le ayude, que ponga ese deseo, que nazca en usted ese deseo. A lo mejor a usted le ha costado trabajo también el predicar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lea la palabra de Dios. Y en el momento indicado el Señor va a abrir su boca para que usted pueda hablar la palabra de Dios. ¿No? Pueda usted, hermano, si usted está en el conocer más la palabra de Dios, para que no se quede con las enseñanzas que recibe aquí, sino que en su casa se vuelva usted un escudriñador y pueda ser un enseñador en su casa. Su casa necesita gente, tanto el padre como la madre, que sean capaces de poder enseñar la palabra de Dios de forma correcta a sus hijos, para poder corregir, para poder instruir. Instruya al niño en su carrera. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues con la palabra de Dios. Tenemos que ser enseñadores. Tenemos que conocer la palabra de Dios, como también tenemos que apoyar en las necesidades hacia los siervos del Señor, hermano. ¿No? En nosotros está, hermano, que nosotros podamos entender que necesitamos del Señor de forma constante, que seamos renovados. Póngase por favor de pie, hermano. Si usted no ha podido, aquí está el Señor hablando a nuestras vidas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oremos al Señor, hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más estamos, Señor, delante de ti. Reconocemos que somos carentes, Dios, que necesitamos de la obra transformadora de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, así como en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Señor. Así, Señor, anhelamos que tu presencia se mueva en nuestras vidas, Señor,
Necesitamos, Señor, ser transformados, ser renovados, Padre eterno, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, sensibles a tu voz, Señor. Llévanos, Señor, a ser un pueblo, Dios, que te sirva, Dios. A un pueblo, Dios, Señor, que extienda, Dios, Señor, su mano, Dios, al servicio en este lugar. Muévenos, Señor, a ser agradecidos contigo, Dios, por lo que tú has hecho, Dios, Señor, y podamos servir en las diferentes áreas, Señor, en tu casa, Dios, Señor, como también el predicar, Señor, tu palabra, Dios, Señor. Llévanos, abre nuestras bocas a predicar el mensaje de tu palabra, Dios, a los perdidos, Señor, a los que no te conocen, Señor. Como también llévanos, Señor, a ser instructores y enseñadores de tu palabra, Dios, a nuestras familias, Señor. Aquellos, Señor, que van caminando, que van creciendo en tu palabra, Dios, Señor. Tu gracia sea, Señor, con nosotros, Señor. Ayúdanos también a extender, Señor, nuestra mano, Dios, a los siervos, a los necesitados, Señor. Que tu gracia, Dios, Señor, nos lleve, Dios, Señor, a ser empáticos, Dios, ante las necesidades, Señor, que hay en tu casa, Padre eterno, Señor. Glorifícate, Dios, en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios, Señor, por todo lo llevado a cabo, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que hoy estuvieron en tu casa, Dios, Señor. Tú sabes y conoces sus vidas, Padre eterno, Señor. Bendícelos en abundancia, Dios, Señor, que puedan llegar, Señor, a sus casas con gozo, con alegría, Dios, Señor, porque tú has hablado, porque ellos pudieron venir y poner sus necesidades delante de ti. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de ir a nuestros hogares. Llévanos con bendición a aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos, Señor, a este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Así somos despedidos. No se olvide de saludar a su hermano, a su hermana. Recordemos que el día de mañana tenemos reunión una vez más a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Dios les bendiga.